Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es jueves 18 de marzo del año 2021, continuando con esta serie de videos donde la única idea fundamental es compartir experiencias de acontecimientos históricos que me han tocado vivir, experiencias con la idea obviamente de tomar alguna, pues no sé, tratar algo útil que pudiera surgir de, ese, de este análisis, de estos comentarios, ¿verdad? Cuestiones útiles para implementarlas o para más o menos tener una noción de los acontecimientos que están ocurriendo ahora en nuestros días. Entonces, en esta secuencia vamos a decir, de ideas, he estado señalando, tratando de ser honesto, diciendo que muchos de esos acontecimientos históricos que me tocaron vivir, que me han tocado a mí vivir en mi vida, muchos de ellos yo no tenía conciencia de que esto era algo, de un proceso histórico, ¿verdad? No tenía mucha idea, yo no sabía que estaba viviendo dentro, que me tocó vivir parte de la Guerra Fría. No tenía idea, no tenía idea de que estaba viviendo la revolución sexual, casi toda la revolución sexual me tocó vivirla, pero muchas veces sin tener conciencia por la edad, sobre todo. Les ya comenté que concluye en 1982. Me ha tocado vivir la carrera espacial. Yo en mi infancia, en 1969, recuerdo perfectamente, mi papá hizo todo lo posible porque yo viera la llegada del hombre a la luna. Hubo muchas cosas que cuando yo vi eso en la televisión, me pasé todo un día viendo que cómo todo el proceso para que descendiera la nave sobre la luna y la primera caminata espacial y todo eso sucedió en un día ahí, cómo andaba todo el proceso en que la nave se desprende de una, eran dos piezas, una de ellas se desprende, una queda, eran tres astronautas, uno de ellos se queda orbitando la luna y son dos los que descienden a la luna, son dos, es Armstrong y otro señor. Entonces vi todo el proceso, como bajan un carro y andan sobre la luna. Entonces todo eso me tocó verlo en la infancia y obviamente al verlo me surgieron a mí muchas dudas y preguntas y pues, cómo le hacen para comunicarse desde tan lejos a la Tierra y todo ese, o sea, me tocó verlo. Entonces me ha tocado ver la carrera espacial, muchos procesos, o sea, no sabía que estaba, o sea, viviendo un proceso histórico, ¿verdad? Pero yo puedo comentar, mira, de esto me tocó ver esto, ¿verdad? Y pues compartir esas ideas y esas experiencias, ¿verdad? Pues otra cuestión, por ejemplo, el surgimiento de la computación. Yo recuerdo en 1982, es el periodo que estamos viendo, sí, al final del sexenio de José López Portillo, el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, pues me tocó ver, bueno, el proceso electoral de Miguel de la Madrid. Yo voté por él, usamos la credencial para votar. Mucha gente no quería utilizar la credencial para votar. Yo conocí gente que no quería ir a dar sus datos porque sentían que eso iba a ser un control del gobierno, tenerlos más controlados sobre nuestros movimientos, ¿verdad? Entonces surge la credencial de elector, los partidos políticos empiezan a recibir los partidos políticos de oposición y del gobierno, todos empiezan a recibir también financiamiento por parte del gobierno. El Partido Acción Nacional se negó inicialmente a recibir este financiamiento del gobierno para señalar que eran independientes, o sea, porque ellos sentían que al momento de estar recibiendo dinero del gobierno para su financiamiento iban a perder independencia. Entonces, inicialmente el Partido Acción Nacional se negó a recibir dinero del gobierno como financiamiento público, ¿verdad? Entonces, hasta muchos años, sexenios posteriores, ya cambió. Actualmente es uno de los que más dinero recibe del gobierno para financiar su funcionamiento, ¿verdad? Entonces,
Me tocó ver, le digo yo, comento, el surgimiento de la computación en el 82 en la universidad, más o menos recuerdo, surgen las primeras computadoras personales, las Apple, ¿verdad? Tenían un diseño así como muy especial, así, eran como transparentes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, Miguel de la Madrid. Él es electo presidente, ya señalé que pues realmente también carecía de experiencia política, nunca había ocupado un cargo de elección popular previo a la presidencia, no ha sido diputado, senador, gobernador, nunca había tenido un puesto de esos, únicamente él era en ese tiempo, había sido secretario de programación y presupuesto. Era una secretaría que manejaba prácticamente las finanzas del gobierno, todo el dinero del gobierno pasaba por esa secretaría, el pago de los maestros, el pago de los doctores, de todas las paraestatales, de todas las empresas del gobierno. Ellos conocían cuál empresa era productiva, cuál empresa tenía pérdidas, todas las finanzas pasaban por esa secretaría. Entonces, al haber sido secretario, conocía todo interior, ¿verdad?, de la economía nacional. Señalaba que para estas fechas, en 1982, recientemente el gobierno había nacionalizado los bancos. Ya señalé en videos anteriores que yo considero que esa decisión fue tomada por Miguel de la Madrid, siendo él candidato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya comenté que en aquel tiempo, una vez que alguien era designado candidato por el PRI a la presidencia, prácticamente la elección era un simple trámite, porque prácticamente al momento que era seleccionado como candidato del PRI a la presidencia o para cualquier otro cargo de elección, gobernador, diputado, automáticamente tenía garantizado el triunfo. Estamos hablando que en ese tiempo el PRI era un partido casi único. Señalé que recientemente habido una reforma política que le abría espacio a los partidos de oposición, pero normalmente estos partidos de oposición eran simples comparsas del gobierno. El mismo gobierno los había creado para legitimarse en el poder, para decir que él había competido legalmente contra otras ideas o partidos. Realmente simplemente eran partidos de membrete también. Hay que decir las cosas como son, así. Entonces, Miguel de la Madrid es electo presidente en 1982. El país, en la economía del país, hay un cambio a nivel mundial. Los países que anteriormente habían sufrido la guerra en Europa, que se habían quedado prácticamente en ruinas, ya para esas fechas ya eran franca competencia a nivel mundial. Entonces, para esas fechas, las ventajas que había tenido el país durante muchos años, esa ventaja de no tener competencia exterior. Disculpen si escuchan algunos ruidos. Tengo un cachorro aquí que se pone a jugar ahí con sus juguetes y hace mucho ruido. Pero bueno, ok, entonces les comento. Ya para 1982, las ventajas que había tenido el país de no tener prácticamente competencia internacional, ya esa ventaja hacía mucho tiempo que había desaparecido. Ya también recientemente había desaparecido. Sinceramente, en mi mente no pasaban ese tipo de cosas. No me había dado cuenta. Y bueno, realmente pues, no estaba en mis intereses. Realmente ahora, con el paso de los años, me doy cuenta de que al estudiar esa crisis que se vivió al finales de 1982, pues empieza uno a recabar datos y se uno analizando las situaciones de por qué ocurrieron, y una de ellas era de que esa ventaja que tuvo el país durante muchos años se acabó. Es decir,
Se acabó el periodo en que no había competencia. Tenemos que empezar a enfocarnos ahora en qué pasó después, qué otras cuestiones nos afectaron esa nueva realidad de la vida, es decir, en que ya existía mucha mayor competencia internacional por los mercados. No solamente ya estaban en producción los países europeos, sino que se habían incrementado nuevos competidores al escenario mundial. O sea, no me he dado cuenta, pero ahí, recientemente me doy cuenta que eso fue lo que pasó. La cuestión petrolera, que México por muchos años estuvo teniendo recursos petroleros, de eso prácticamente vivió muchos años la economía del país. Ya señalé, 7 de cada 10 pesos tenían su origen en el petróleo, en la empresa paraestatal Pemex. Ahí es donde el gobierno recibía la mayor parte de sus ingresos, más que los impuestos, puesto que si la mayor parte de las empresas pertenecían al gobierno, pues es ilógico pues los impuestos pues sean su fuente de ingresos. La empresa es propia, ni modo que se cobren impuestos a sí mismos. Y el resto de la economía, mucha de ella era informal. Muchos de esos empresarios o pequeños negocios, muchos de ellos eran familiares y realmente el ingreso por cuestiones de impositivas debe haber sido poco. Y los otros ingresos que son por papelerías, por pasaportes o por expedición de actas de nacimiento, seguramente se quedaba más que nada en las autoridades estatales y locales, ¿verdad? Entonces, más o menos este era el escenario en aquel tiempo. El grupo empresarial más importante privado de México se encontraba más que nada en empresas ubicadas en Monterrey, algunas otras empresas ubicadas en Guadalajara y en la Ciudad de México, en algunas partes de Hidalgo. Es decir, este era el escenario de las empresas privadas en México. Como digo, más que nada las más nombradas y las más populares eran las que se ubicaban en la ciudad de Monterrey. Estoy hablando de la cervecera, que pues vende cerveza Carta Blanca, la embotelladora de Coca-Cola, algunas otras empresas de galletas, es decir, la cigarrera más importante también está ubicada en Monterrey. Vitro, o sea, las empresas privadas más importantes estaban ubicadas en ese tiempo en la ciudad de Monterrey, algunas en la Ciudad de México, sus alrededores, Hidalgo, Guadalajara. Pero, como señalo, la mayor parte de las empresas más productivas estaban en manos del gobierno. Entonces, supongo yo, como he señalado, que tal vez López Portillo intentó con Miguel de la Madrid replicar lo que habían hecho en él, convertirlo en una especie de presidente títere que él pudiera manejar. No fue así. Lo que sí vamos a empezar a ver es que vamos a entrar a una de las etapas más oscuras de la historia de México. Yo he estado tratando de hacer recuerdos sobre el gobierno de Miguel de la Madrid, sobre algún tipo de información. Realmente hay muy poca. Estamos entrando en un periodo oscuro de México. Muchos le han llamado que con Miguel de la Madrid inicia lo que le llaman el neoliberalismo. Creo que habría que rebautizarlo, porque esa palabra realmente no dice nada. Que dicen que estamos regresando a un periodo donde las empresas privadas florecían, como en el tiempo del Porfiriato, pero no, a mí me parece que es un periodo más tenebroso, más oscuro. Ya estamos hablando de que con Miguel de la Madrid se cumplen con 2 presidentes que no tienen una carrera política. Debió haber sido muy difícil para los presidentes. Luis Echeverría, debió haber sido muy difícil convencer a los políticos históricos, los políticos de mucha carrera, de muchos años en el servicio público, convencerlos de que aceptaran a José López Portillo como candidato a la presidencia. Debió haber sido muy difícil. En el caso de Miguel de la Madrid, ya con más información posterior, más reciente, que ha surgido con el paso de los años, nos damos cuenta que también la elección para presidente fue una elección
muy sucia. Empezamos a ver quiénes eran los otros candidatos interesados en obtener el cargo. Estamos hablando del director de Pemex, es Jorge Díaz Serrano, creía que tenía méritos. Estamos hablando del mismo Arturo Durazo Moreno. Alguien señaló que el director de la policía se creía con méritos, porque como había sido muy amigo de López Portillo en la infancia, de que a lo mejor él también podía haber sido electo un candidato a la presidencia. Y entonces, pues García Paniagua, que era secretario de Gobernación, también aparentemente también tenía méritos para ser candidato a la presidencia. Entonces, con el paso de los años nos dimos cuenta de que su selección como presidente fue muy difícil. Y no se diga con lo que va a ocurrir en los siguientes dos presidentes, hasta llegar con Ernesto Zedillo, que fue el último presidente de este periodo del PRI. Todos con la misma característica. Políticos con muy poca carrera. Esta situación, esta característica de candidatos así, no fue única en México. Podíamos ver otros políticos de la época que también eran, que realmente no tenían pasado, así se les puede señalar. Elegir candidatos a puestos así tan importantes, a personajes sin un pasado así visible a la población. Podemos nombrar, por ejemplo, Jimmy Carter, que fue presidente de Estados Unidos hasta 1980, del 77 al 81, dicen, pero realmente 81, enero del 81. Jimmy Carter era un candidato prácticamente desconocido para los mismos estadounidenses, o sea, no tenía un gran pasado, así que fuera muy notorio para los ciudadanos que pudieran cuestionarlo, si alguna vez había cometido algún tipo de irregularidad o así. Entonces no se conocía. Surge, por ejemplo, ya había sido electo Papa Juan Pablo II. También era un personaje desconocido. O sea, hay gente cercanos a la iglesia que se dedican a decir, cuando van a elegir un nuevo papa, dicen quién es el favorito, porque conocen las entrañas de la iglesia. Entonces, Juan Pablo II fue una sorpresa. Su elección es otro ejemplo de políticos con estas características sin pasado. Está el caso de Mikhail Gorbachev, que va a ser un personaje que va a ser muy importante en esta época. Es decir, Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev, que fue electo primer ministro de la Unión Soviética por estas fechas, o así. Va a empezar a surgir. También era un político sin pasado. Entonces, esta característica, Barack Obama, que fue presidente recientemente de Estados Unidos, también era así, un político así, sin pasado, no sabían de dónde salió. Incluso este señor Trump, el presidente Trump, lo acusaba de que ni siquiera era ciudadano de Estados Unidos porque no estaba muy claro en dónde había nacido. Aparentemente incluso había nacido fuera de territorio estadounidense. Y su padre, uno de ellos, no era ciudadano estadounidense tampoco. Entonces es un personaje también así, sin mucho sin pasado, que no saben de dónde surgió, ¿verdad? El caso de George Bush, hijo, pues tampoco tenía una carrera política antes de ser presidente de los Estados Unidos. Pues, era hijo de un expresidente, había sido gobernador de Texas, pero pues no tenía una carrera, no había sido diputado, senador, o sea, no tenía pasado político, ¿verdad? Mismo Donald Trump, pues era un empresario sin experiencia de gobierno. Entonces, estas características que iniciamos, vamos a decir, que inicia con José López Portillo, de un político a la carrera, que no es un político de carrera, pues empieza a hacerse muy común, no solamente en México, sino también en el resto del mundo. Bueno, ya empezamos ahora con el sexenio a analizar lo vivido en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Vamos a ver no solamente cosas de su gobierno, sino de las situaciones de la vida como era en esos años de 1982, que ya
como señalo, inicia el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Bueno, espero que esta información nos sea útil en la toma de sus decisiones y vamos a continuar con esta serie de videos ya en etapas más recientes de nuestra historia de México y del mundo. Saludos a todos, bye.